Lo que nos dejó este fin de semana y que todavía estamos tratando de analizar, de entender, no solo fue un terremoto político, sino que también fue algo que dejó bastantes movimientos para los mercados, por ejemplo, el dólar, la bolsa, y bueno, para analizar todo esto, pero también hablar de las mayores preocupaciones que hay desde el mundo económico respecto a la convención, las perspectivas que tienen al respecto, también los debates que quizás ya no tiene tanto sentido que se tengan pensando en lo que discutíamos antes de estas elecciones. Bueno, todo esto y más vamos a estar conversando hoy con José Gregorio, el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y expresidente del Banco Central. José, ¿cómo está? Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, gusto estar aquí. José, vimos después de estas elecciones que el dólar se disparó, la bolsa cayó con fuerza, ahora está un poco estabilizándose la situación, pero para usted, ¿son fundadas estas reacciones del mercado? Es normal, es absolutamente normal, y déjame ponértelo así como de una manera bien sencilla. Lo que ocurre con la convención, con lo que acabamos de observar nosotros, es que lo que ocurre es que la incertidumbre aumentó. Hay más incertidumbre, porque no conocemos exactamente bien la constitución. Salió una cantidad enorme de independientes, que todos esperaban que los más optimistas decían van a salir 5 independientes. Salió una cantidad enorme de independientes. La lista del pueblo, que todo, o sea, que todos decían que no iba a sacar tanto, tuvo un tremendo éxito. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre, esto es exactamente lo mismo que cuando sale el dato del IPC, voy a ponerlo en términos económicos, no en términos nacionales, cuando sale el dato del IPC y era 5 décimas distinto a lo que se esperaba. Fue una novedad, cambió, ¿no es cierto? Genera incertidumbre hacia dónde vamos, por lo tanto los precios de los activos reaccionan y cuando hay más incertidumbre, las bolsas caen, el dólar sube, nada anormal ni nada en rangos para decir que esto es una catástrofe. Yo creo sí que hay que tener cuidado cuando uno analiza esto porque no son eventos totalmente dentro de lo normal en los mercados. Claro que cuando uno ve la evolución de la bolsa chilena en los últimos años, uno tiende a pensar y decir algo está pasando, ¿cierto? Algo está pasando más fundamental que el solo hecho de una elección. Y como te digo, para ponértelo bien en simple, yo creo que la elección aumentó la incertidumbre, no cambió el escenario central. Es decir, no es que sea mejor o peor, es más incierto lo que viene. Tal vez Siguiendo, podría haber, siguiendo con la comparación que usted hace con lo del IPC, claro, uno podría decir, se entiende, pero al final el dato del IPC nos genera una incertidumbre por un tiempo y al mes siguiente ya tenemos otro dato. En cambio, la convención nos va a acompañar posiblemente por un año y la incertidumbre va a ser constante. Entonces, ¿cuándo podríamos empezar ya a despejar estos factores? totalmente, ¿no? La incertidumbre nos va a acompañar independiente de lo que hubiera pasado con el resultado. Independiente del resultado, la convención y cómo trabaje es incierto. Yo te quiero decir que yo le veo cosas muy positivas a lo que pasó este fin de semana. Hay cosas que también me generan preocupación. Por eso yo te digo, mi escenario central es el mismo, con más rango de variabilidad. No podría decir, para los estadísticos, la misma media, cambió la varianza. ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, hay cosas que yo creo que son súper positivas. Primero, la importancia de los independientes. Y como yo le he escuchado a un independiente, decía, mira, aquí los acuerdos no van a ser de bloque, van a ser por temas. Y eso es lo que uno quiere en una convención constituyente. No quiere uno que el bloque que siempre va a votar esto versus el bloque que siempre va a votar esto, no tiene gracia. Precisamente lo que uno quería era algo ciudadano. Yo era partidario de que la inhabilidad para ocupar cargos de elección popular fuera de 5 años, no de 2, creo que es como esta, más o menos. Ya, pero no es un lugar de diálogo, de estar de acuerdo en algunas cosas, estar en desacuerdo en otras. Y eso me parece importante. Desde el punto de vista económico, para ser bien franco, hay tanta volumen de noticias que uno no alcanza a leer todo, entonces mejor dedicarse un poquito a pensar de repente. Pero leyendo las opiniones sobre el Banco Central, encuentro que todos opinan, todos. Leí unas cosas de la lista del pueblo, leí otras cosas Frente Amplio, los independientes, todos dicen sí, es válido. Discutamos la generación de sus miembros, qué cosas van a ir en la ley, discutamos, pero me parece que nadie niega en un país en el cual todos estamos ávidos de descentralizar el poder, decir el poder del Banco Central lo va a tener el ministro de Hacienda. Entonces, yo creo que hay bastante acuerdo en eso y hay que sacarlo de la esfera
catastrófica campaña del terror que no ocurren, que ha sido el corazón del desprestigio de los técnicos, ¿no es cierto? Las campañas del terror que son mentiras. Entonces pero hay que ponerle paño frío a esta discusión y decir una cosa que es bien importante. Aquí no viene la catástrofe, aquí no viene el colapso, pero sí no podemos perder la oportunidad de generar una institucionalidad que nos permita crecer, desarrollarnos y beneficiar e incluir en estos beneficios a toda la población. Y ese es el Entonces, desafío. por ejemplo, José, cuando vemos las acciones de agua andina derrumbándose un 20% por lo que podría ser el debate de los derechos de agua, o también distintos impuestos que se podrían aplicar, el temor, ellos mismos decían, de que se estaticen algunas empresas clave, ¿es una sobrereacción? No, va a haber una discusión bien profunda en el tema de agua. Obviamente hay que tener mucho cuidado el tema de las estatizaciones. Eso ya va un poquito más allá. Y sin duda, una constitución que no garantice los derechos de propiedad, como también le he leído mucho, que no garantice los derechos de propiedad, es una constitución que lo único que va a hacer es terminar repartiendo pobreza. O sea, si no hay garantía de los derechos de propiedad, no hay inversión, no hay desarrollo, porque es una base mínima. Esto no es un tema. Sin embargo, hay temas también muy importantes, como asegurar el abastecimiento de agua para todos los chilenos. Segundo, que no se especule con los derechos de agua, que no se especule con derechos mineros, ¿no es cierto? Y en eso tenemos que ser bien claros en qué es lo que está pasando. No son bienes, es muy distinto el agua que muchos otros bienes. Y por eso yo creo que en el agua, en materia de recursos naturales y en materia de agua, vamos a tener que tener una discusión muy profunda, porque lo que está pasando hoy día, se puede especular, ¿no es cierto?, con derechos de agua, y muchas veces se demandan simplemente por razones comerciales. No corresponde, pero ¿qué queremos nosotros? Que toda la población tenga agua. Ahora, ¿qué pasa si a alguien se le ocurre una expropiación? Yo creo que la expropiación, para mí la solución ha estado lo que todo el mundo desarrollado existe. Las expropiaciones existen. Existen cuando uno va a construir una carretera, tiene que expropiar algunos terrenos, ¿cierto? Y nadie dice que eso es el colapso. Las expropiaciones tienen que hacerse a un precio justo. Eso es lo Y único. entonces, más allá, por ejemplo, de lo que usted menciona, que el Banco Central quizás no le preocupa tanto porque nadie está debatiendo en torno a la autonomía, sino que, por ejemplo, en cómo se eligen a los consejeros, si pueden ser acusables constitucionalmente o no. ¿Cuáles son los temas que para el mundo económico, para los inversionistas, para lo que están viendo Chile, son los que más preocupan? Yo creo que hay varios y va a depender mucho cómo se redacte, como que primero ahí cómo se va a resolver el tema del agua y el tema de recursos naturales. ¿Y por qué es importante? Porque durante muchos años no se quiso abordar este tema en serio. Si esto en parte es responsabilidad del bloqueo, de la incapacidad de algunos sectores de decir, mira, avancemos en esto. Y eso causó bastante malestar. Entonces decía, esta es la oportunidad de discutir, ¿no es cierto? Y sin veto, sin nada, discutirlo en serio. Y es de esperar que haya. Pero ahí, obviamente, hay riesgos de que lo que salga. Yo confío en que realmente la mayoría de la Convención Constituyente es gente que está no por una, más allá de su prejuicio, pero no está por un sesgo o por una cosa, por una cosa programática específica, sino que está por escuchar y por construir un mejor país. Donde también hay un problema, el problema tributario, también lo que yo poco que he leído hasta ahora, porque no hay, todos sabemos que el tema tributario es un tema que es de ley, ¿no es cierto? No es un tema que va a la Constitución. En la Constitución van a ir derechos sociales. Y lo importante, yo creo, en materia económica, es primero que no generemos una judicialización de los derechos sociales, porque en definitiva lo que uno quiere es tener reglas y quiere tener que estas se establezcan sin tener que estar todo, que el legislador y los chilenos decidan claramente hasta dónde vamos cubriendo y cómo los derechos sociales es algo que nosotros vamos, cubriendo en la medida de nuestras posibilidades. Hay Y, países que...
José, y respecto, por ejemplo, a otro tema que es relevante y que han mencionado prácticamente todos los candidatos, del tema de la minería. Hay un discurso en ya los candidatos que estamos conociendo y que salieron electos, que hablan de eliminar esta idea como de extractivismo del sistema chileno, el sistema económico. ¿Eso preocupa también? Porque, por ejemplo, hoy día Sí, veíamos que la minera Ludwig Mining hoy día dijo que va a paralizar sus inversiones hasta ver qué va a pasar con la convención. sí, ahí, bueno, tendremos que esperar, pero me parece poco realista lo que está diciendo esa minera, pero está bien, si esto lo podría haber anunciado hace 2 meses atrás, hace 3 meses, porque el cronograma chileno está claro, en primer lugar. Segundo lugar, esta cosa del extractivismo es una palabra bastante llamativa, pero que tiene poco sustento realmente, porque el cobre hay que extraerlo. Entonces uno dice, ¿cuál es el deseo que tenemos los chilenos? El deseo es que seamos una economía más vigorosa, con más creación de actividad económica, emprendimiento, productividad, ¿no es cierto?, competitiva, valor agregado, dice la gente. Está bien. Ahora, ¿eso lo vamos a hacer afectando directamente a la minería o tenemos que pensar mucho más en lo que hacemos en el resto de la economía? Porque igual el mineral hay que extraerlo. Después, ¿nosotros queremos elaborar ese mineral o queremos irnos, por ejemplo, a la industria del conocimiento? Porque agregarle mayor valor se puede, ¿no es cierto?, al cobre, pero primero hay demandas ambientales no menores, porque no Claro, o son sea, las se industrias. entiende que al final lo que se busca es que no sea solo extraer, sino que también hay un valor agregado, esta idea como de no solo sacar piedra y venderla al exterior, pero, por ejemplo, lo que decía Ludwig Mining, de que no van a invertir más en Chile, ellos son inversionistas en Chile, porque no saben lo que va a pasar, no saben lo que se viene en la convención. Eso no preocupa, sobre todo para la economía en este momento en que necesitamos Sí, tú has crecimiento. hecho un punto muy importante. Yo creo que es importante que la gente que nos escucha sepa, y es cierto. Y ¿cómo afecta la minería a la economía chilena? Primero, nos provee más recursos porque el fisco gana. Pero eso no es tanto en el corto plazo porque el fisco no lo toma y lo gasta. Nosotros hemos tratado de tener una regla fiscal, ¿no es cierto? La minería cuando está operando tampoco emplea demasiada gente, o sea, el grueso del efecto de la minería sobre la economía, que cuando el precio del cobre sube, la actividad económica es más bollante y cuando cae, entramos en periodo de vaca flaca, eso se produce por la inversión minera. La inversión minera es extremadamente intensiva en profesionales, en ingenieros, en abogados, en industria de la construcción. Entonces, ese proceso, por lo tanto, el hecho que en Chile podemos seguir sacando los minerales, pero sin inversión, el impacto sobre el resto de la economía va a ser muy bajo, en particular en un periodo en el que probablemente vamos a enfrentar precios del cobre alto. Yo creo que es un elemento que hay que tomar en cuenta y que ojalá se vaya despejando en la medida que avance la discusión constituyente. Yo creo que hay gente, siempre uno va a encontrar ejemplos de personas que en uno u otro extremo quieren cambiarlo todo, quieren hacerlo todo. Yo creo que la inmensa mayoría de la Convención Constituyente es gente que va a entender el tema del respeto a los derechos de propiedad, va a entender el tema del medio ambiente y de la protección del medio ambiente, y va a entender también los problemas, los temas de recursos naturales y cómo todo esto nosotros tenemos que armonizarlo para que haya una economía que crezca en un ambiente medioambientalmente amistoso y donde haya mayor productividad, que es lo que hemos perdido, que es lo que hemos perdido como país. Me llama la atención lo que menciona, esto de que si baja la inversión o se paraliza la inversión minera, al final el impacto no va a ser tan grande en la economía. No, yo dije al revés, déjame explicar. El mecanismo a través del cual la minería irradia al resto de la economía son por los ciclos de inversión. Eso es lo que hemos aprendido en investigaciones recientes. ¿Qué significa esto? Y es muy interesante lo que pasó en el boom del cobre pasado. En el boom del cobre pasado hubo 3, 4, hasta creo que llegaron a 5 puntos adicionales de inversión minera. Es decir, la inversión, voy a poner un número grueso, la inversión en Chile era 20 o 18 y con la inversión minera llegó a ser 24. Cayó el boom del cobre, la inversión no minera siguió siendo 18, pero perdimos
5 puntos de inversión, 4 puntos de inversión. Cuando la gente decía, lo cual era una mala lectura de datos, decían, cayó durante el gobierno anterior, cayó la inversión, porque era solo inversión minera producto del ciclo del cobre. Es impresionante como una discusión tan poco certera. Entonces, lo que nosotros tenemos es, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Ahora nosotros deberíamos tener probablemente buenos precios del cobre, debiéramos beneficiarnos como país en recursos fiscales y también se debería beneficiar la economía con un aumento de la inversión. Y Claro, eso es pero lo en que... el fondo la incertidumbre que está entregando la convención ha hecho que algunas mineras, como la que hablábamos, Efectivamente, dejen en stand-by su inversión. efectivamente, ese es un costo que vamos a pagar. Como te decía en antes, me llama la atención que lo digan ahora y no lo hayan dicho un año atrás, porque la verdad que el cronograma constitucional no es una novedad. Serán los resultados de la convención, pero el cronograma constitucional no es. Yo espero que ellos, que me hicieron esa aclaración, lo hayan sabido de antes. Y no me extraña. No me extraña que algunos detengan inversiones porque tienen incertidumbre en sus sectores. Y eso es completamente legítimo, pero aquí tampoco viene el colapso de la inversión. Lo que sí, lo que sí podemos no tomar ventaja de tener un crecimiento más vigoroso en este mundo del cobre y al mismo tiempo nuestra economía ya lleva muchos años de flojera en materia de crecimiento. Y eso es lo No, o que sea, tenemos. podríamos un poco no aprovechar tanto esta oportunidad que se nos está dando. Eso es el punto. Es el punto en Chile. Mira, tal vez algunos economistas, para ilustrarlo, hacen terrorismo económico. Entonces dicen, no va a colapsar, pero nos vamos a quedar creciendo por los próximos años a 1,5%, 2%, en vez de hacerlo a 3,5%, 4%, que sería una cifra más alcanzable, más deseable y más beneficiosa para todos. Y hacerlo esto en un contexto donde la inclusión social es clave, que si no lo hacemos no seguimos creciendo. Este país no va a crecer si solamente un sector crece. Entonces, eso yo creo que es bien importante y ojalá esto se retome en la Convención Constituyente. José, hablando, y ya para cerrar el tema de la minería, no sé si pudo ver un informe ayer de la Raín Vial donde ellos veían o pronostican que se podría dar una peruanización de la economía. ¿En qué sentido? En que es un país que depende de las materias primas y sigue creciendo pese al deterioro político e institucional que podríamos ver. Mira, no he leído los informes. La verdad que tengo muchísimo trabajo y hay tanta cosa que leer en estos días. Pero ¿cómo ve este análisis, en el fondo, esta peruanización de la economía chilena? eso es algo, o sea, la economía chilena hoy día, Chile hoy día está peor que Perú, ¿no es cierto? Está realmente nuestra crisis política, el descrédito institucional, lleva a que tenemos que reconstruirlo y esta es una oportunidad, punto. Si no hubiéramos tenido este proceso, estaríamos aún peor. Ahora, obviamente uno teme entrar en un ciclo, ¿no es cierto?, de conflictos políticos como los de Perú, que tarde o temprano terminan teniendo un efecto muy importante en la capacidad de desarrollo nacional. Chile es un país que ha sido, a mi juicio, bastante bueno en materia institucional y económica, podemos tener una discusión con quienes quieren negarlo, ¿no es cierto?, pero que llegó a un punto en el cual el deterioro es enorme. Yo espero que, por el bien de la economía, la Convención Constitucional se aboque en primer término, la Comisión se aboque a discutir nuestro sistema político. ¿Qué queremos? ¿Presidencialismo? ¿Sistema mayoritario? ¿Sistema parlamentario? Eso hay que hacerlo muy bien y que las partes se complementen bien. Chile tiene un sistema político fallido, ¿no es cierto? Un presidente sin Congreso, un sistema parlamentario, un sistema presidencial con elecciones mayoritarias, donde no se pueden formar coaliciones. O sea, realmente nuestro sistema político está impidiendo tener mejor ambiente económico. Y por eso es importante, como primera parte, cuál es la organización política del país. O sea, no está loco hablar de esta peruanización, en el fondo la metáfora. No me gusta a mí hacer esos ejemplos. Yo creo que Perú está pasando por una etapa bastante complicada. No me gusta hacer comentario en particular. Tengo una opinión bien triste de lo que está pasando hoy día en Perú. Muy lamentable lo que está pasando hoy día en Perú. Eh, y yo espero que nosotros nos acerquemos mucho más a lo que son economías desarrolladas, donde hay inclusión social, donde construimos
un estado de bienestar y seguridad social entre todos. Y espero que caminemos hacia allá. José, ya para cerrar, ¿ve que pierde fuerza algunos debates claves que estábamos teniendo ante estas elecciones como pensiones o en materia tributaria, pensando que hay que esperar también lo que vaya a pasar en la convención? Yo creo que el tema de pensiones, lo dijimos hace algún tiempo con algunos colegas, desde Espacio Público, en otra entrevista con Andrea Repeto, el tema de pensiones, este gobierno es incapaz de pasar un periodo de pensión ahora. Es incapaz, así que mejor que lo deje para el próximo gobierno. No podemos depender de la Convención Constituyente para solucionar el problema de las pensiones a los chilenos. Obviamente, nueva Constitución no va a traer el detalle de la política de pensiones, no va a traer el detalle de la política tributaria. Eso no corresponde, yo creo que lo tienen todos claro en las pocas cosas que he leído. Por lo tanto, yo creo que esas cosas tenemos que avanzar. La Constitución tiene que darnos el paraguas general. Tenemos que tener un sistema de pensión, un sistema de salud donde haya elementos de solidaridad, donde el Estado tenga un rol importante, no esta separación como el sistema de salud que es privado o público. Yo creo que tenemos que tener una sociedad donde haya mucho más redistribución y eso tiene que contener la Constitución. Ahora, por O sea, eso... el diagnóstico está hecho, pero qué difícil redactar algo o pensar en una legislación si es que no tenemos ese marco. No, pero yo creo que cualquier marco, y cualquier marco que nosotros demos en particular en discusiones tributarias, en discusiones, primero va a ser con la actual Constitución. Y cualquier marco y cosas que se vayan definiendo, obviamente yo creo que van a estar dentro de lo que esperamos en una nueva Constitución. O sea, la nueva Constitución no es la que va a estar haciendo las políticas y por eso yo espero que sea un tema de discusión presidencial que vamos a hacer con pensiones, es de esperar que sean soluciones serias de largo plazo y que en todo este conflicto político cortoplacista que tenemos hoy día en Chile, miremos un poquito más hacia adelante y a los próximos 30 años. Y hablando del presidencial, ¿qué le parece la carta de su partido, la Democracia Cristiana? Mire, yo siempre lo he dicho, yo adhiero a un partido, yo no soy militante ni nada, así que quien vaya a ser, vamos a tener que mirar quién es candidato. Creo que Yana Proboste ha demostrado un liderazgo que este país está echando de menos hace tiempo. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Hay mucho, mucho por delante y creo que hay que respetar lo que vaya a venir del mundo político y nosotros seremos observadores. Creo que una persona que, lo ha mostrado la encuesta, que tiene liderazgo y obviamente tiene mucho que aportar al país, cómo se vayan a ordenar las candidaturas presidenciales es algo que es un puzzle bastante complicado que tienen que resolver los políticos en el corto plazo, donde los resultados pueden ser bastante diversos, porque Sí, igual ahí, la senadora ayer decía que no era candidata. bueno, sí, yo no, si esa es su decisión, hay que respetarla. Así que yo creo que, pero la política está muy, muy, muy fluida en estos momentos. ¿Qué es lo que vaya a pasar? Observaremos. José, muchísimas gracias por haber conversado hoy día con nosotros. Mucho gusto de haber conversado con ustedes. Bueno, y a todos los que nos están viendo los dejamos invitados como siempre a seguir informándose aquí en emol.com.